las bacterias fitopatógenas. ¿Ok? A ver, entonces, en caso de las bacterias, ya que causan enfermedades en las plantas, estas las podemos eh, agrupar, ¿no? Dentro de tres grupos, o tres tipos. Una de ellas, primero, es aquellas bacterias que atacan solamente toda la parte vascular, ¿no? De las plantas, es decir, todo el sistema conductor, ¿no? Entonces, a nivel de ese sistema solamente atacan un cierto tipo de bacterias. Hay otras bacterias que atacan solamente al tejido del parénquima, ¿no? Que pueden ser hojas, pueden ser tallos, etcétera. Y otras bacterias producen crecimientos hipertróficos, ¿no? O sea, en la planta misma, bueno, hay partes que tienen un crecimiento desacelerado. ¿Ok? Entonces, las bacterias, más que todo, como, bueno, sabemos todos que son microorganismos, no se observan a simple vista. La gran mayoría de ellos, pues, son unicelulares y su reproducción es por bipartición, ¿no? No vamos a entrar a ese tema, lo que nos interesa saber más que todo es qué tipo de bacteria es la que vamos a observar, ¿no? En cuanto a síntomas. Bien, entonces empecemos con las bacterias o las enfermedades bacterianas vasculares, ¿no? En los cultivos. Bien, acá hay una especie, ya Ralstonia. Ralstonia solanacearum, antiguamente se llamaba Pseudomonas solanacearum, ¿ok? Esta Ralstonia tiene varias razas, o sea, igual que el virus del COVID, hay raza uno, raza 2, etcétera. Igual aquí esta bacteria se divide en cuatro razas, ¿no? La raza uno generalmente ataca todo lo que es papa, tomate, pimiento, ají y berenjena, ¿ok? La raza 2 al plátano, la raza 3 a la papa exclusivamente y la 4 al camote, ¿no? ¿Qué es lo que producen cuando atacan a estas bacterias a nivel de los haces vasculares, ¿no? O todo el sistema de, como decimos, esto de conducción, ¿no? De sustancias en las plantas. Esos son los haces vasculares, el xilema y el floema, ¿ok? Entonces, lo que ocasiona generalmente ya es, observen aquí, el sistema vascular al ser taponado, porque las bacterias van a desarrollarse en el sistema vascular, llegan a taponar el sistema de las plantas, ¿no? De tal manera que la planta no puede absorber nutrientes y al no absorber nutrientes y agua, pues la planta empieza a mostrar síntomas de marchitamiento, ¿ok? Eso es en caso de a nivel de las plantas, ¿no? Los tubérculos, en caso de papa, ya más que todo para Ralstonia, produce pues este problema de exudaciones, ¿no? Ok, es fácil observar este problema en papa. Miren estas síntomas aquí que estamos observando. Para saber si es Ralstonia o no es Ralstonia o pseudomonas, lo único que hacen es sacar una papa, cortarla con un cuchillo y luego van a ver que empieza a salir una exudación, ¿no? Sale un exudado de aquí de los anillos vasculares, en este caso de este tubérculo. Eso lo pueden hacer gotear en un vaso, etcétera, y van a ver que sale así una masa transparente, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es toda la masa en la cual están pues incluidas estas bacterias. ¿Ok? Entonces, sí, es un problema en papa. Ya tenemos problemas, más que todo por riegos excesivos, ¿no? En ciertos campos. Va a ocasionarse esta enfermedad causada por este hongo. Ralstonia solanacearum. La siguiente ya son enfermedades bacterianas que atacan al parénquima. ¿Ok? Estamos hablando a las hojas o tallos, ¿no? En este caso, la especie que ataca aquí al parénquima, o sea, la bacteria que ataca aquí al parénquima de varios cultivos es Xanthomonas. Xanthomonas es una especie que generalmente causa este tipo de manchas, ya manchas necróticas en las hojas, ¿no? Aparentemente parece ser aplicación de un herbicida que ha afectado, ¿no? Pero no, no es herbicida. ¿Ok? Entonces, este es Xanthomonas axonopolis, ¿ok? Y esto es en frejol, ¿no?
Generalmente ataca frijol y otros cultivos como el algodonero, etcétera. Hay otra también, otra bacteria que ataca a nivel vascular, perdón, no vascular, sino parenquimático, tanto en hojas como en las vainas, ¿no? En las vainas, en caso de vainita o frijol, observamos esas manchas de color café. Miren, hay manchas de color café. ¿Ya? Y en las hojas también hay manchas de color café que finalmente llegan a necrosarse, ¿no? O a morir. Sí, entonces Santomonas es dentro del grupo de las bacterias que atacan a tejido parenquimatoso, ¿no? Estamos viendo que es tejido en hojas, en frutos, etcétera. Dentro de esta, dentro de estas bacterias parenquimatosas también hay la Pectobacterium, ¿no? Pectobacterium, Carotoborum, ya ataca también a lo que es papa, ¿ok? Y produce este tipo de pudrición, ¿no? Generalmente es una pudrición blanda, ¿ok? Acuérdense que las pudriciones blandas son ocasionadas por bacterias. Las pudriciones duras son ocasionadas por hongos, ¿no? Las pudriciones causadas por bacterias son fétidas, ¿ok? Y las pudriciones causadas por hongos son aromáticas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, ah, Bifidobacterium va a provocar este síntoma en papa. Miren, observen acá. Ok, hay una pudrición blanda, ¿sí? Y el olor es bastante fétido, ¿no? Ahora, hay otro, que es el Pectobacterium atrosepticum. También ataca papa y ocasiona lo que llamamos la pierna negra de la papa. No confundirse con el palo negro. El palo negro en papa lo ocasiona Phytophthora, eh, bueno, Phytophthora, que es un hongo, ¿no? En este caso es una bacteria, ¿no? Es Pectobacterium, ¿ok? La pierna negra, le decimos en la papa. No confundirse, por eso les digo con el palo seco. El palo seco es cuando ataca casi todo el tallo, ¿sí? Ocasionado ahí por Phytophthora infestans, que es un hongo. Pero en este caso solamente miren está la parte a partir del cuello de la planta hasta aquí, ¿no? Eso se llama pierna negra, ¿ok? Eso es por bacteria. Bien, ahora dentro de las bacterias hipertróficas que causan enfermedades en plantas, ya tenemos a Agrobacterium tumefaciens, ¿no? Y ocasiona este crecimiento, ¿ok? Esta agalla. Por ejemplo, este tipo de agallas podemos observarlos en manzano, peral, durazno, cereza, frambuesa, rosas, en ficus, en higos, etcétera, ¿no? Pero no confundirse, estos los saben confundir con nemátodos cuando está a nivel de la raíz, ¿no? Pero no es, ¿ok? Bien, entonces esas son las principales bacterias, ¿no? No hay un producto que te permita pues eliminar bacterias de las plantas, por si acaso, ¿no? No se han hasta ahora creado ese tipo de sustancias. Tenemos que atacar la planta con antibióticos, ¿no? Porque solamente las bacterias se puede reducir su población solamente con antibióticos. Bien, luego de las bacterias vamos a pasar a los mollicutis. No sé si antes quieren hacer alguna pregunta referente a las bacterias. Hay tres tipos de bacterias que hemos visto, ¿no? Las que causan enfermedades a nivel de los haces vasculares, eso es uno. Bacterias que atacan a nivel del parénquima, del tejido parenquimatoso de las plantas, como es las hojas y tallos. Y las otras, finalmente hemos visto las bacterias que causan algunos síntomas hipertróficos, ¿no? O sea, este tipo de crecimientos. ¿No hay preguntas? Estoy con audio, ¿no? Sí, estoy con audio. Ok. Luego de las bacterias vamos a ver otro tipo de microorganismos. No solamente hay hongos, bacterias y virus, ¿no? Hay también otro grupo, por ejemplo, los mollicutes, ¿ya? Dentro de los mollicutes se está agrupando a varias especies, ¿no? Son organismos que se parecen o se pensaron que eran virus antiguamente, ¿no? Hasta 1967.
pero de ahí se vio que no, pues no, son otros organismos muy diferentes, llamados micoplasmas, ok, fitoplasmas, etcétera, ¿no? Generalmente este tipo de organismos atacan todo lo que es la parte del floema de las plantas, o sea, en los vasos, bueno, el área vascular de las plantas, más que todo ataca lo que es el floema. Y ustedes saben que el floema, por el floema circula ya las sustancias que la planta ha elaborado, ¿no? A través de la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, igual que las bacterias, muchas de las bacterias también, las vasculares, atacan a ese nivel. Aquí tenemos a los molicutes, ¿no? En general. Estos organismos son resistentes a las penicilinas, antibióticos, etcétera, ¿no? Es muy sensible a la tetraciclina, pero ustedes saben que no se aplican ese tipo de antibióticos. Lo que se hace es un control más que todo preventivo acá, ¿no? Para evitar la presencia de estos organismos. Ok, en general los mollicutes ocasionan pues amarillamientos que van avanzando poco a poco, ¿no? En las hojas, ¿no? Y en algunos casos acompaña una coloración rojiza. Las hojas de las plantas generalmente son más pequeñas, se arrosetan, ¿sí? Llegan a arrosetarse la planta. Al ser más pequeña se arroseta, tipo rosa, ¿no? La flor, la forma de la orientación de los pétalos, así se arroseta. También produce plantas enanas, ¿ok? También produce cierto tipo de brotes que se alargan, ¿ok? Se alargan y a eso le llamamos escoba de brujas. Producen también síntomas de virescencia, cambios de color y de frondescencia, ¿no? Que ya vimos como síntomas. Entonces, dentro de estos mollicutes, los principales son los fitoplasmas, ¿ya? Los fitoplasmas, pues, son microorganismos que van, pues, son muy pequeños, de 175 a 250 nanómetros de diámetro, ¿ok? Tienen formas esféricas, como observan acá en el interior de una célula, y prácticamente estos fitoplasmas son transmitidos o transmiten a las plantas ya a través de los insectos, son transmitidos por insectos. Y los organismos, los insectos que transmiten son las cigarritas. No están los pulgones, no están otras especies. Son netamente las cigarritas, por ejemplo, en maíz, ¿no? En maíz hablamos de la cigarrita del maíz, el Dalbulus maidis. Ok, ese Dalbulus maidis es el que transmite, ¿no? Es decir, si una planta está con este fitoplasma, viene pues una cigarrita que tiene aparato bucal picador chupador, simplemente al insertar su aparato bucal dentro del tejido, empieza pues a absorber, ¿no? A absorber a estos fitoplasmas. Luego de eso, pues el insecto se traslada a otra planta y en el momento de picar la otra planta, pues ya va dejando ahí los fitoplasmas, ¿no? Estos organismos. Entonces de ahí se va transmitiendo esta, las enfermedades causadas por estos organismos, ¿no? Amarillamientos, etcétera. Ok, entonces los fitoplasmas, los principales fitoplasmas que se conocen, por ejemplo, es este que causa amarillamiento en la lechuga, ¿no? Observen este tipo de amarillamiento. Eso no es por deficiencia de nitrógeno, no es por deficiencia de magnesio, hierro o manganeso, ¿no? No confundir. Esto es un amarillamiento ocasionado por fitoplasmas. ¿Cuál es la diferencia? Si fuera un amarillamiento por falta de nutrientes, eso se observaría en casi todas las hojas, ¿no? Ok, pero en este caso se está observando en las hojas nuevas, ¿ok? Ese tipo de amarillamiento. Enrojecimientos, ¿no? Miren acá, las hojas, cómo cambian de color verde a color rojo, ¿no? Y la escoba de brujas es esta. O sea, como les dije, son brotes alargados, ya, que terminan en hojas, ¿no? A manera de una escoba. Entonces, eso le decimos escoba de brujas. Bien, entonces esos síntomas producen los fitoplasmas y estos al ingresar al sistema vascular, de todas maneras la planta no puede enviar los nutrientes a las diferentes partes de la planta y los rendimientos tienden a bajar. La otra especie son los espiroplasmas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?